Hola, bienvenidos. En el video de hoy les enseñaré cómo hacer este bra con aplicaciones bordadas. Los materiales que ocuparemos son estas aplicaciones bordadas que son de 18 centímetros, cinta cubre varilla, varillas a tu medida, tirante de brasier de 12 milímetros, corchetes, tijeras, cinta métrica, argollas o ceros, 8 socorrederas de 12 milímetros y alfileres. Tomamos las varillas que son media copa, estas son talla 36 y tienen en el centro la punta de color que es diferente para cada talla. El lado de la sisa es el más largo. Para sacar la medida total del cubre varilla mediremos 4 centímetros al centro a partir de donde termina la varilla. Y de igual forma del lado de la sisa son 7 centímetros. Sujetamos las dos piezas y colocamos una tira de 9 centímetros a una distancia de 9 centímetros midiendo de arriba hacia abajo. También colocamos las argollas o ceros. Pasamos a coser todo en punta recta comenzando por la unión de arriba. No olviden los remates al inicio y final de cada costura. Al coser esta parte tenemos que mover la varilla hacia la orilla para que no se nos vaya a dañar nuestra aguja. Para colocar la tira mediremos 18 centímetros desde el centro hasta la orilla y para la espalda son 25 centímetros. Para varillas de 30, 32, 34 serían 17 centímetros y 23 centímetros. Para 36, 38 y 40 son 18 centímetros y 25. Para 42 y 44 serían 19 centímetros y 28 centímetros. Medimos 8 centímetros desde la orilla del tirante hacia abajo y con un alfiler marcamos donde colocaremos la tira, que es de 28 centímetros. De la 30 a 34 son 25, de la 42 y 44 son 31 centímetros. Este es el corchete que colocaremos para sujetar nuestro bra, aunque si no tenemos podemos usar ganchosetas, solo que tendremos que aumentar de 2 a 3 centímetros a cada uno de los tirantes. Cosemos con una puntada recta y volvemos a repetir el mismo proceso de mover la varilla hacia un lado para no dañar nuestra aguja al momento de coser. Para la costura de la tira del centro coseremos el tirante por cada una de las orillas, sin olvidar hacer los remates al inicio y final. De igual forma coseremos en ambas orillas. Para coser el corchete ocuparemos la puntada zigzag ancho en 2 y largo en 1, realizando los remates al inicio y final. Para los tirantes son 55 o 60 centímetros en las varillas de la 36 a la 40. De la 30 a la 34 serían de 50 a 55 centímetros y para las tallas 42 a la 44 serían 60 o 65 centímetros. Recortamos los hilos sobrantes, damos una forma redondeada y pasamos fuego para evitar que se nos deshilache. Colocamos los tirantes en las argollas o ceros, revisando que este esté derecho. Un extremo del tirante lo pasaremos por el 8 o corredera y ajustamos a la medida.
En la parte trasera mediremos 5 centímetros a partir del corchete para sujetar al tirante y cosemos con una puntada recta en ambas orillas del tirante. Para colocar la aplicación, que esta mide 18 centímetros de largo y que podemos usarla hasta un radio de seno de 9 centímetros, podemos ir ajustando la medida de la aplicación a menor radio de seno. Se puede mover de ambos lados o solo de uno. Para las que tenemos un radio de seno de más de 9, tenemos que buscar una aplicación de más de 18 centímetros para que nos cubra perfectamente. La aplicación la coseré a mano con unas cuantas puntadas. Finalmente es así como nos queda nuestro bra erótico con aplicación, que podemos combinar con este arnés panty que hicimos anteriormente. Aquí les dejaré el video. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse. Hasta luego.